No, están locos. No, esto pone que ya estamos, no, próximo sábado y termina, vamos a hacer el día, ¿Aló? ¿Y con quién habló? No, que estoy ocupado en este momento, estoy intelectual, señor. ¿Ya? Disculpe, ¿ah? Hasta luego. Hola, profe. Hola, ahora sí, chiquillos, acabo de terminar el video. Hola, profe. Profe, ¿Ya? ¿tiene las notas del trabajo? De los últimos trabajos no, lo voy a subir al aula virtual. ¿Ya? Todavía no las he corregido. Eh, lo que sí hoy día es la última clase, ¿ah? Porque les voy a dar el otro trabajo, el último, que corresponde a un trabajo de tipo grupal que va a salir de la materia, de los ejercicios de la materia. ¿Ya? Bien. Hoy día lo que vamos a ver, ¿es cierto?, es trabajo mecánico, potencia y energía. Eh, para poder evaluar el trabajo mecánico tiene que haber la presencia de una fuerza y esa fuerza necesariamente tiene que generar un desplazamiento hacia allá. Acá lo que tengo es una fuerza F que está haciendo un ángulo alfa respecto al desplazamiento. ¿Y cómo se define ese trabajo? El trabajo hecho por esa fuerza es el producto punto entre la fuerza de desplazamiento. Y si yo realizo lo que es el producto punto, es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. En el sistema MKS tenemos el Joule, que es igual a un Newton metro. En el sistema CGS tenemos un ergo, que es igual a una dina por centímetro. Entonces uno analiza aquellos resultados que son, o aquellos, aquellos lugares más clásicos, que son cuando la fuerza es paralela con el desplazamiento, cuando son perpendiculares y son antiparalelos. En el caso que son paralelos, forman un ángulo de 0 grados, es decir, la fuerza roja que estaría apuntando hacia acá, y el desplazamiento va para allá. Entonces el ángulo que forman es 0 grados y coseno 0 grados vale 1 y te queda la multiplicación de la fuerza por el desplazamiento. Cuando la fuerza es perpendicular, que podría ser el caso, podría ser el caso de la normal, el caso de la normal con el desplazamiento, que te forman un ángulo de 90 grados. Entonces te queda fuerza por distancia por el coseno 90 grados y coseno 90 grados vale 0. 0 por algo te queda 0. Y si son antiparalelos te queda la fuerza por el desplazamiento por el coseno 180 grados. Y coseno 180 grados vale menos 1. Y te queda menos f por d. Entonces tienes un máximo valor positivo, un 0 y un máximo valor negativo. También se puede interpretar, ¿cierto?, el trabajo como el área bajo la curva, ¿ya? El área bajo la curva. Para el caso en que una fuerza es constante, a partir de un gráfico fuerza versus desplazamiento, desde una posición inicial hasta una posición final. Entonces, si tú calculas el área bajo esa curva, la línea recta es una curva especial, tú en el fondo estás determinando el trabajo mecánico realizado por esa fuerza en cuestión. Para el caso de una fuerza constante, que es lo que nosotros vamos a evaluar en este curso. También existe el caso de una fuerza variable, que va, ¿cierto?, variando de alguna manera. Entonces, mediante la regla de Simpson, uno va, estos rectángulos los vas haciendo cada vez más finos
de tal manera que vas obteniendo pequeños trabajos que le producen la fuerza, ¿cierto? Pequeños desplazamientos delta R, y eso tiene que ver con lo que se llama matemáticamente la integral del trabajo. Pero eso no lo vamos a ver nosotros acá. Pero sí le tengo que explicar cuál es la realidad. El caso de una fuerza constante y el caso de una fuerza variable. Nosotros lo que vamos a evaluar son solamente el trabajo hecho, ¿cierto?, por fuerzas constantes. Ahora, ¿qué sucede si hay muchas fuerzas que están actuando sobre esa partícula o ese cuerpo y le generan un desplazamiento? Tú lo que tienes que hacer es sumar todas las fuerzas y obtener una fuerza resultante que le produzca un desplazamiento en cuestión. Por lo tanto, se tiene que entender el trabajo neto total o resultante como la suma de los trabajos producidos por cada una de las fuerzas. Eso lo vamos a hacer en un ejercicio de aplicación. Para el caso de una fuerza variable, sería la sumatoria, pero esa sumatoria se convierte en una integración y como usted no sabe integrar, esos problemas no se van a preguntar ni se van a ver, pero sí le tengo que explicar que sería cierto el caso para una fuerza de características no constantes en el tiempo. Para el caso de un resorte, nosotros vamos a usar lo físico, utilizamos formalmente ciertos resortes que tienen una cierta constante K, que es una K minúscula, newton por metro, o dinas partido por centímetro. ¿Ya? Si tú tienes aquí un resorte que tenga una cierta asociado a una cierta constante K, esa constante del resorte, ¿cierto?, está asociada por la fuerza por unidad de longitud. Y estos resortes, dentro de ciertos límites de estiramiento o compresión, cumplen una ley importante que es la fuerza que hace un resorte, que es equivalente a menos K por el desplazamiento. ¿Y por qué negativo? Porque se opone a la causa que lo produce. Si tú comprimes un resorte, la fuerza que te hace el resorte actúa en sentido contrario a lo que tú estás comprimiendo. Si tú estiras el resorte trata de volver a su largo natural, te opone una fuerza contraria. Por eso que siempre hay un negativo y directamente proporcional al desplazamiento. Ahora, el trabajo que hace un resorte es del tipo menos un medio de K por X cuadrado, donde K es la constante del resorte que te la dan normalmente y X, ¿cierto?, es el estiramiento al cuadrado y con signo negativo. Hay que tener cuidado que esta K es una K minúscula porque después más tarde va a aparecer lo que es una K mayúscula. Y el trabajo con resorte también se puede interpretar como el área bajo una curva de ese rectángulo que está ahí. La fuerza, ¿cierto?, que hace un resorte va aumentando en forma lineal hasta que tengo un máximo valor que es K por X, que sería la hipotenusa, ¿cierto?, o la altura que está ahí en cuestión, y tengo ese rectángulo. Entonces, si yo mido el área, un medio de la base, que es X, por la altura que es K por X. Entonces sería un medio de K de X por K por X, te queda K por X cuadrado, entonces se puede interpretar como el área bajo la curva para un resorte. Y esto es importante también que conozcan estos conceptos, que es el concepto de potencia. La potencia se define como el trabajo partido en cierto tiempo. El cociente se mide en watt y un watt es igual a un joule partido por segundo. Y ahí aparecen los kilowatts. Un kilo son 1000, 10 elevado a 3 watts. Y a nosotros nos cobran, ¿cierto?, los kilowatt hora. Que sería la cantidad de kilowatts, ¿cierto?, por unidad de tiempo hora, es decir, por un tiempo de 30 días, que es más o menos el tiempo que los tipos vienen a tomar el estado de la luz. Y ese valor kilowatt hora tiene un valor específico dependiendo del lugar donde tú te encuentres, ¿cierto? Eso está subsidiado, depende del lugar, ¿cierto? El valor del kilowatt hora para Las Condes, Vitacura, es distinto que el Peñalolén y otros lados, ¿cierto? Porque hay subsidios y los valores, las demandas energéticas son distintas y por lo tanto el valor del kilowatt hora es distinto. También se puede obtener la potencia como el producto, ¿cierto? La fuerza por la velocidad por el coseno del ángulo que forman. Y como la velocidad, perdón, como la fuerza es paralela con el desplazamiento, ese ángulo vale 0 grados. Y coseno 0 grados vale 1, así que te queda fuerza por velocidad. Entonces está la unidad, ¿cierto?, en watt, joule partido por segundo. Y también aparece lo que es el HP, que son 746 watts, y un caballo de vapor, que son 735 watts. El HP es horsepower, horse, caballo, power, potencia. ¿De dónde viene esa historia?
Recuerde usted, ¿cierto?, que la persona que inventa la máquina a vapor se llamaba Jim Watt, entonces en honor a él se utiliza la unidad de potencia y él patenta este invento. Se produce la revolución industrial con la máquina a vapor y él trata, ¿cierto?, de llevar esta máquina, de venderla en las minas de Gales, ¿cierto?, en el sur de Inglaterra, de donde se sacaba el carbón desde el interior de la mina con unos carros enormes, con estos caballos percherones enormes. Entonces los mineros le preguntaban, bueno, su máquina equivale a cuántos caballos de potencia, a cuántos caballos de fuerza, y de ahí donde venía la palabra HP. Esta unidad HP tiende a desaparecer y hoy día todos los nuevos motores, las turbinas, generadores, ¿cierto?, que están llegando al país ya no vienen en HP, sino que vienen en kilowatt. ¿Ya? Entonces hemos visto el concepto de trabajo mecánico, el concepto de potencia, y ahora vamos a ver el concepto de mecánica. La energía mecánica es un escalar, y la energía mecánica es la capacidad que tienen los cuerpos de realizar un trabajo en virtud de su movimiento y o de estar en una posición distinta de equilibrio. Entonces hoy día, para usted poder estar atento a la información que le estoy entregando, usted tiene que consumir una cierta cantidad de elementos, tiene que tomar un desayuno. Entonces tiene que recuperar esa energía y después de un rato dice, oh, que estoy cansado. Pero eso es otro tipo de trabajo, un trabajo intelectual, un trabajo de tipo cognitivo. Lo que estamos evaluando acá es un trabajo mecánico y producto de eso, ¿cierto?, es que usted dispone de una cierta cantidad de energía. Si usted después de esta clase sale a correr alrededor de su casa, ¿cierto?, después de cierto tiempo va a tener que consumir líquido o va a tener que consumir alimentos, ¿cierto?, para recuperar la energía gastada. Es decir, usted tiene que reciclar la situación, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la unidad de energía, ¿cierto?, es el Joule, en el sistema internacional. ¿Qué tipo de energía vamos a evaluar? La energía cinética asociada a velocidad. Y eso es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y eso se mide en Joule. También está la energía potencial asociadas a resortes o asociadas, ¿cierto?, a posición. Entonces la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si usted quiere registrar la velocidad o quiere calcular la energía cinética, por ejemplo, a un automóvil, basta con que usted le registre su velocidad, la eleva al cuadrado, la multiplica por la masa del objeto, la divide en 2 y tiene asociada la energía cinética, y eso le mide en Joule. De igual manera, ¿cierto?, la energía potencial gravitatoria es mg por h en Joule y tiene que entonces definir lo que es la altura respecto a un nivel referencial. Y está la energía potencial elástica, un medio de la constante por el estiramiento al cuadrado que se mide en Joule. Entonces aquí tiene la energía, tiene la posición inicial, tiene ahí la posición final. Usted le genera, ¿cierto?, una cierta compresión, delta X, y por lo tanto tiene asociada una energía potencial, tiene usted asociada ahí una energía, perdón, voy a borrar esto, no voy a borrar, sino que lo vamos a bajar. Lo vamos a apagar. Listo. Entonces aquí usted comprime y la diferencia de la posición final menos inicial le da el delta X, lo eleva al cuadrado, lo multiplica por K minúscula, que es la constante del resorte, que se la dan, y eso es igual a un medio de ese valor y tiene la energía potencial elástica asociada al resorte. Entonces hemos evaluado los tres tipos de energía mecánica en un sistema. Usted dirá, oiga, pero existen un número muy grande de tipos de energía, por supuesto. La energía solar, la energía térmica, la energía química, la energía de las mareas, la energía solar, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Existe un número, la energía eólica, la energía nuclear, existe un número muy grande de diferentes tipos de energía, pero nosotros estamos viendo estrictamente el problema desde el punto de vista mecánico, y en ella sobreviven la energía cinética asociada a la velocidad, la energía gravitatoria asociada a altura y la energía potencial elástica asociada a resortes que puedan estar estirados o comprimidos. Hay un teorema importante que es el teorema de conservación de la energía. Lo que tengo aquí, ¿cierto?, es un bus que tiene una cierta masa m, ¿cierto?, y en un punto inicial tiene una cierta velocidad v sub 0, producto de una fuerza aplicada que es constante tanto en magnitud y en dirección. Ahí está, el porte de la flecha es el mismo,
le genera, ¿cierto?, un cambio de velocidad, lo cual da lugar a una cierta aceleración, obteniendo una velocidad final en un desplazamiento delta X. Sabemos que el trabajo es fuerza por distancia, pero también desde otro punto de vista, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la masa del bus y la aceleración la puedo relacionar con la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado partido por o multiplicado por 2 veces la aceleración por delta X. Ese 2 delta X está multiplicando, pasa dividiendo y te queda la diferencia de las velocidades partido por 2 veces el desplazamiento, y eso da lugar a la aceleración. Así que te queda el trabajo es la masa por la aceleración. Ahí está la aceleración, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cierto? Si tú el delta X lo eliminas, te queda m medios o un medio de m factor de bf cuadrado menos bi b sub 0 cuadrado. Bf, ¿qué es lo que es? La velocidad final, por lo tanto esto representa la energía cinética final, y b sub 0, ¿qué es lo que es b sub 0 o b sub i? Es la velocidad inicial. Y por lo tanto un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado es la energía cinética inicial. Y eso es igual al trabajo neto, total o resultante. Y aquí está, por la energía cinética final, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, eso es la energía cinética final, y K sub I igual a un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, es la energía cinética inicial con delta K, la energía cinética final, menos la energía cinética inicial. Y eso es igual al trabajo neto, total o resultante, que es igual a la variación de la energía cinética del sistema. Entonces ahí tenemos una relación entre el trabajo total y la variación de la energía cinética. También aquí tenemos el trabajo mecánico asociado a la energía potencial gravitatoria. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un objeto que tiene que subir desde un plano referencial 0, que se encuentra ahora a una altura h1 y sub 1, y le tengo que generar una fuerza que es equivalente al peso. Por eso que esos dos vectores son prácticamente del mismo tamaño. Y eso va a generar un movimiento hasta una altura i sub 2. La diferencia i sub 2 menos i sub 1 te da la altura h. Y por lo tanto el trabajo neto total... ¿A qué hora salí para cargar la pizza? Como a las 12 y algo. ¿No se la pido a las 1:30? Sí, me da igual. Es igual a mg i sub 2 menos mg i sub 1. Es decir, el trabajo neto es igual a la variación de la energía gravitatoria del sistema. Ahora, hay un teorema muy importante dentro de la física. Muchos de los problemas que hemos analizado de diferentes puntos de vista los podríamos haber analizado, ¿cierto?, visto desde el punto de vista de la energía. Pero como no teníamos esos conceptos, no lo podíamos hacer. Hoy día, ahora sí vamos a conocer esos conceptos. Entonces hay un teorema importante que es uno de los pilares fundamentales de la física, que es el teorema de conservación de la energía de un sistema. Todos hemos escuchado que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y sobre todos los sistemas existen fuerzas conservativas y no conservativas. Si actúan fuerzas conservativas, el sistema es conservativo, por ejemplo en el caso de la fuerza peso, y la presencia de estas fuerzas conservativas hacen que el sistema conserve su capacidad para poder realizar un determinado trabajo. Son independientes de la trayectoria y solo dependen de su punto inicial y final. Y también existen fuerzas no conservativas, por ejemplo la fuerza de roce. Su presencia hace que el sistema pierda su capacidad para poder realizar un determinado trabajo mecánico, es decir, disipa energía, por ejemplo la fuerza de roce. Entonces, de acuerdo a la situación de la conservación de la energía, nosotros vamos a tener sistemas conservativos, en los cuales, ¿cierto?, la variación de la energía vale 0, bajo la presencia de fuerzas conservativas, y eso significa que la energía total de un punto inicial es igual a la energía total mecánica total del punto B. Y dentro de la E sub C, la energía cinética, y E sub P es la energía potenciales gravitatoria y elástica. Cuando hay fuerzas no conservativas, como es el roce, el trabajo con la fuerza de roce es igual al cambio de la energía mecánica del sistema, es decir, el trabajo hecho por la fuerza de roce es la energía mecánica del punto B menos la energía mecánica del punto A para un sistema no conservativo.
por no decir el 100%, vamos a decir un 97,9% de los sistemas son sistemas no conservativos. ¿Existirá algún sistema que sea conservativo? Desde el punto de vista estrictamente mecánico, no. Si usted va viajando por el aire, hay un rozamiento, ¿cierto?, con la atmósfera, hay un rozamiento con el aire, por lo tanto hay un roce de tipo viscoso. Si usted traslada un cuerpo a través de una superficie cualquiera, existe roce entre la superficie. Entonces no existe, por no decir que no existen, ¿cierto?, los sistemas conservativos. El 80, entre el 90 y 95% de los sistemas son sistemas no conservativos. Incluso nuestro propio cuerpo humano es un sistema no conservativo. Usted está realizando una actividad, ¿cierto?, está escuchando esta clase, está haciendo una actividad, y después tiene que recuperar esa energía y tiene que almorzar. Entonces almuerza cierta cantidad de energía, ¿Quién? cicla, y esa energía, ¿cierto?, que está en exceso, después usted la tiene que depositar. Hoy, Y para Nacho, pero nunca lo busco. eso tiene que ir al baño, y ahí hoy. deposita la energía que no necesita, y esa energía pasa a ser parte de otro sistema. Va a un gran depósito que está al frente de nuestra costa, que es el mar, ahí Voy a depositar. y ahí se disipa, ¿no es cierto? Y ahí viene toda la digregación, ¿no es cierto? Y viene la cadena trófica, los pequeños animalitos, y finalmente, ¿no es cierto?, usted un par de semanas más le dice, mamá, por favor, me prepara un pescado frito, quiero comer. Entonces ahí la energía no se crea ni se destruye, solo se va transformando y nuevamente vuelve a nuestro proceso. Entonces, con todos esos conceptos que acabamos de ver, los conceptos de trabajo mecánico, potencia mecánica, los tipos de energía mecánica, el teorema de conservación de la energía y los teoremas de variación de la energía cinética y energía potencial gravitatoria, estamos en condiciones de realizar problemas. Este PPT con todos estos ejercicios, ¿cierto?, están ya en el aula virtual para que usted lo pueda bajar. Acá tenemos una caja de 50 kilogramos que es tirada por una fuerza de 100 newton, formando un ángulo de 37 grados que le produce, ¿cierto?, un desplazamiento de 40 metros. Y la superficie es áspera y ejerce una fuerza de 50 newton, es decir, hay una fuerza que se opone al desplazamiento. Calcule el trabajo efectuado por cada fuerza que actúa sobre la caja y el trabajo neto. Entonces, de acuerdo a la definición, el trabajo hecho por la fuerza externa F que genera la persona son 100 newton la fuerza por el desplazamiento que le genera, que son 40 metros, por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento ahí. El desplazamiento para allá y la fuerza ahí. El ángulo son 37 grados. Y si te multiplicas 100 por 40 por el coseno de 37, te queda 3194,5 joules. El trabajo hecho por la fuerza normal es la fuerza normal que está ahí, por el desplazamiento 40 metros, por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo forma la normal con el desplazamiento? Un ángulo perpendicular 90 grados, y coseno 90 grados vale 0. El trabajo hecho por la fuerza de roce es la fuerza de roce por el desplazamiento, por el coseno del ángulo. Nos dijeron que la fuerza de roce era 50 metros, el desplazamiento 40 metros, y el coseno 180 grados vale menos 1. Entonces ahí está el menos, y 50 por 40 te queda 2000 newton por metro de joule. El trabajo hecho por el peso es la fuerza peso, M por G, 50 kilogramos por 10 metros segundo cuadrado, por el desplazamiento 40 metros, por el coseno de 90 grados. Fíjate bien que ahí está el peso y ahí está el desplazamiento. ¿Qué ángulos forman? 90 grados, y coseno 90 grados vale 0 joules. Entonces, abajo, evaluamos el trabajo hecho por la fuerza F, por la normal, por la fuerza roce y la fuerza peso. Y ahora lo que voy a evaluar es el trabajo total. Y el trabajo total es la suma de los trabajos parciales. 3194,5 joules más 0 joules menos 2000 joules más 0 joules, eso te queda 1194,5 joules. Aquí adicionalmente, que nos están pidiendo el coeficiente de roce cinético. El coeficiente de roce cinético está asociado a la fuerza roce cinética, ¿cierto?, con la normal. La fuerza de roce cinética es el coeficiente de roce cinético con la normal. Entonces aquí voy a reemplazar. La fuerza de roce cinético son los 50 newton por el coeficiente de roce cinético por la fuerza normal en cuestión. ¿De dónde sale la fuerza normal N?
porque este me lo dan como dato la fuerza de roce cinética. ¿Qué fuerzas tengo en el eje vertical? Tengo la normal, menos el peso, y si tú proyectas esta línea que está aquí, la generas para acá, la dejas ahí hacia arriba, el ángulo de 37 grados se pone acá, por lo tanto es opuesto a ti, y eso lo satisface la función seno del ángulo. Entonces esa componente vertical de la fuerza te queda F seno del ángulo de 37 grados, que es lo que está ahí. Entonces en el eje vertical, aplicando la dinámica del diagrama cuerpo libre, tengo la normal más F seno 37 grados menos mg igual 0. ¿Por qué 0? Porque no se mueve la vertical. Y ahí después la normal te queda positivo, pasa hacia el otro lado negativo, y que esto era negativo, cambia de signo, te queda positivo. La fuerza que está siendo aplicada son 100 newton. El seno 37 grados son 0,37, te queda negativo y te queda 100 por 0,6 newton. La masa del objeto son 50 kilogramos, G vale 10 metros segundo cuadrado. Si tú multiplicas 50 por 10 te queda 500 newton. Y si tú multiplicas 100 por 0,6, eso te queda 60 menos 60 newton más 500 newton, te queda 440 newton. Y de ahí aparece entonces los 440 newton. Elimino, ¿cierto?, la unidad newton, y te queda 50 es igual a Ni sub C por 440, y de ahí despejamos el Ni sub C. Esto está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Y te queda 50 dividido por 440, lo cual da lugar a 0,11. Y eso no tiene unidades. Recuerda que los coeficientes de roce son adimensional y no tienen unidades en cuestión. Este es un problema un poquito más fácil, ¿no es cierto? Se supone que ahí dispone de una máquina para mover objetos capaz de aplicar una fuerza constante de 100 newton, una caja cargada de libros. Calcule el trabajo máximo capaz de desarrollar dicha máquina cuando se desplaza 5 metros en sentido horizontal. Entonces, en este caso, la fuerza con el desplazamiento forman un ángulo de 0 grados. Y coseno 0 grados vale 1. Entonces, te queda que el trabajo hecho por la máquina es la fuerza por el desplazamiento. La fuerza es de 100 newton. Lo que se va a desplazar son 5 metros, eso, y por 1, entonces te queda 100 por 5, te queda 500 joules. En el segundo caso que nos piden, el ángulo que forma la fuerza aplicada por la máquina con el desplazamiento, al desplazar la caja 5 metros en sentido horizontal, sabiendo que el trabajo desarrollado por la máquina fue de 250 joules. Entonces ahora tenemos el caso en que la fuerza vale 100 newton, el desplazamiento vale 5 metros y el trabajo realizado fue de 250 joules. Eso me están pidiendo el ángulo que haría esa fuerza. Entonces, de acuerdo a la definición del trabajo, es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Y de ahí despejo el coseno del ángulo. ¿Por qué razón? Porque ahí está el ángulo comprometido. Esto está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Trabajo, 250 joules. La fuerza, 100 newton. El desplazamiento, 5 metros. Newton por metro es joule. Así que los joules se van. Arriba te queda 250 partido por 500. El 250 es la mitad de 500, así que te queda un medio, ¿no? 0,5. Como tú tienes coseno de alfa igual a 0,5, tú tienes el ángulo, entonces dices alfa, coseno a la menos 1 de 0,5, eso te queda 60 grados, o pi tercios radianes. Este ejercicio de la persona que quiere escalar una sección vertical de una montaña, una mochila, y hay que calcular ciertas cosas y está resuelto, lo ven ustedes después, se lo voy a dejar de tarea. Entonces la idea es poder analizar... ¿Esa tarea? No, no se los dejo de tarea, sino no lo voy a explicar, sino que lo vean ustedes muy parecido al anterior, el 3. ¿Ya? Para ver los conceptos de potencia ahora. Ahí, determina la potencia que necesita una grúa para elevar un coche de 2 toneladas hasta una altura de 25 metros en un tiempo de 30 minutos. Entonces tú tienes que levantar un auto mediante una grúa que genera ahí un motor que te genera una potencia, ¿cierto? 25 metros hasta en un tiempo de 30 segundos, que es medio minuto. Entonces en este caso, si hacemos la dinámica de cuerpo libre, tengo la tensión en el cable y tengo el peso hacia abajo. Entonces la tensión en el cable menos el peso
la diferencia de esa fuerza que apunta hacia arriba menos la que apunta hacia abajo, eso es igual a la masa por la aceleración. ¿Pero por qué aparece un cero? Porque estos cuerpos, estas situaciones normalmente suben con velocidad constante. Y si la velocidad es constante, la aceleración es cero. ¿Ya? Normalmente aquí en la caseta hay un señor que tiene una especie de mouse muy chiquitito y muy sensible, por lo tanto, él tiene que tener la precaución, ¿no es cierto?, de subirlo con velocidad constante, porque si le pega un tirón muy fuerte, puede dañar el automóvil o se puede cortar el cable de acero. Entonces estas cosas suben con velocidad más o menos constante. Lo mismo sucede en una construcción, cuando llega el camión con la betonera y tiene que ponerlo en ese tarro, ¿cierto?, metálico y subirlo a un edificio de 15 metros de altura. También, ¿no es cierto?, eso es un peso grande porque viene agua con arena, con huevillo, puede venir, ¿no es cierto?, con cemento. Entonces esa cosa no puedes llegar y pegarle un tirón muy fuerte hacia arriba. Tiene que ser muy suavemente, de manera que suba con velocidad constante. Entonces en este caso, el peso a punta es negativo, y eso es cero, entonces eso lo paso hacia el otro lado, y el peso es igual a mg. La masa del automóvil son 2.000 kilogramos, 2 toneladas, lo multiplico por la aceleración de gravedad 9,8, y eso te queda 19.600 newton. Y con esa información vamos a calcular el trabajo que hace la grúa. El trabajo que hace la grúa es la fuerza, que es la tensión en el cable, por el desplazamiento, que es la altura de 25 metros, y los dos, la tensión en el cable apunta para arriba, el desplazamiento también apunta para arriba, por lo tanto forman un ángulo de 0 grados. Y coseno 0 grados vale 1. Entonces te queda la tensión del cable, que ya la sacamos, 19.600 newton por 25 metros, y eso te da lugar a 490.000 joules. Y por tanto la potencia de la grúa es el trabajo que hace la grúa en un determinado tiempo, es el ritmo con el cual se realiza un determinado trabajo. El tiempo es medio minuto, 30 segundos, y el trabajo de la grúa son 490.000 joules. Y eso da lugar a 16.333,33 watts. Y eso da lugar a 16.333,3 lugares kilowatts, que es la potencia que realiza la grúa para elevar automóviles de 2 toneladas, ¿cierto?, a una altura de 25 metros en un tiempo de 30 segundos. Entonces usted tiene que tener clarito lo que va a subir las grúas. Esto es en una cuestión portuaria, en una industria, qué sé yo, pero cuando usted está en la construcción, va a llegar el camión con la betonera, van a vertir, ¿cierto?, ese concreto en algún lugar, y eso tiene que subirlo lo más pausado posible, de manera que llegue a la altura, ¿cierto?, y vacíen eso, o vacíen ese concreto, ¿cierto?, sobre la losa, porque tienen, de acuerdo a la carta GAN, hoy día tienen que terminar el piso 14 o el piso 16, un piso por día. Entonces tiene varios socios que están trabajando, y esos socios están bajo su orden. Usted, como técnico en construcción, va a tener que abordar y hacerse cargo de esa situación. Entonces todas estas cosas las tiene que tener presentes. Y obviamente también hay un prevencionista en riesgo que usted lo va a estar monitoreando, ¿cierto?, para que tenga las precauciones que corresponden. Y el día de mañana puede llegar a ser jefe, pues, cosa que termine esto y después se matricula en la misma universidad y estudia ingeniería, ¿cierto?, en construcción. Profe, quiero ganar más billetitos, alcancé el techo en mi trabajo y quiero ahora estudiar. Ya, pues ahí lo esperamos, porque yo le hago clase a la gente de construcción de la noche. Entonces ahora están optando, ¿cierto?, por la ingeniería en cuestión. Hay una grúa con un motor, ¿cierto?, que genera una potencia de 100 caballos vapor. Eleva un cuerpo de 10 toneladas hasta una altura de 30 metros. Entonces ahí tiene que usted colocar el bien asentamiento para que esta cosa no se le vaya a volcar. Porque si usted coloca un peso adicional más, probabilidades de que se salte, se corte el cable, se quiebre esta cosa, se doble, o que esto se dé vuelta a campana. Porque muchas veces hacen estas maniobras, ¿cierto? Lo hacen en un puerto, en una costa, o en el puesto, en un puerto en Valparaíso, Viña, o en algún lugar, o en el medio costero, ponen el cable o ponen el camión y el camión se les volca y hay una serie de accidentes. Y hay varios videos al respecto.
Entonces usted tiene que tomar esas precauciones, hacer los cálculos, más o menos, que permitan, ¿no es cierto?, que esto pueda subir. No puede usted estar tanteando lo que está subiendo, si es delicado. Por eso que hay accidentes en la construcción. Porque eso lo hace un compadre de un compadre de un compadre, que no tiene la experticia que usted va a tener como técnico en construcción. Entonces, a una altura de 30 metros, en un tiempo de 1 minuto. 1 minuto son 60 segundos. La altura de 30 metros, las toneladas son 10.000 kilos. Y hay que pasar los caballos de vapor, hay que pasarlo a vatios, o sea, watts. Y usted sabe que un caballo de vapor son 735 watts, o sea, 100 serán 73.500 watts. ¿Cierto? Hace la regla de 3 simple, determina y obtiene el resultado. Conversión de unidades. Uso de la calculadora. Vamos a calcular el trabajo que realiza el motor de la grúa. Es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. La fuerza va para arriba, el desplazamiento también va para arriba. Y la fuerza tiene que ser equivalente al peso. El coseno vale 0 grados, vale 1. Entonces te queda la fuerza que tiene que hacer, tiene que ser equivalente al peso, un poquito más grande, por la variación de altura. Eso te queda 10.000 kilogramos por 9,8 metros segundo cuadrado por una altura, ¿cierto?, de 30 metros. Y eso te da un lugar, ¿cierto?, a 2.940.000 joules. Ese es el trabajo útil que hace, ¿cierto?, la grúa para elevar las 10 toneladas, ¿cierto?, 30 metros durante un cierto determinado tiempo. La potencia útil es el trabajo útil que hace en un determinado tiempo. Es la cantidad que genera 2.940.000 watts en un tiempo de 60 segundos y eso te queda 49.000 watts. Y el rendimiento es la potencia útil partido por la potencia efectiva. Y eso lo multiplico por 100. Entonces te queda los 49.000 joules, ¿cierto? Que es lo que hace el motor de la grúa, partido por lo efectivo que te genera el motor, que sabemos que vale 73.500, y eso lo multiplicas por 100. Y eso te da un rendimiento de un 66.7%, que es bastante bueno. Este problema es un poco repetir lo mismo, también para que lo vean, la normal, ¿no es cierto?, y el peso, menos el peso igual 0, así que te queda la normal igual al peso MG. Y después que calcular el trabajo hecho por la fuerza de roce, el trabajo hecho por la fuerza normal, el trabajo hecho por el peso, y el trabajo total que ya lo hemos evaluado. A ver, hagámoslo. La fuerza de roce es nu por la normal. Y en este caso, y la normal, ¿no es cierto?, es igual a mg. Entonces te queda el coeficiente de roce 0,15 por la masa, que son 200 kilogramos por G 9,8, y eso da 294 newton. Por lo tanto, el trabajo hecho por la fuerza de roce es la fuerza de roce por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Y el ángulo vale 180 grados, que vale menos 1. Entonces ahí aparece el menos 1. Entonces te queda la fuerza de roce, que vale 294 newton por 2 metros, que es lo que voy a trasladar el objeto, por menos 1 te queda menos 588 joules. Y el trabajo hecho por el peso es la fuerza peso por el desplazamiento por el coseno del ángulo. El peso está para acá, por allá va el desplazamiento, y eso vale un ángulo de 90 grados. Te queda la fuerza peso por el desplazamiento por el coseno de 90 grados, y eso es igual a 0 joules. El trabajo hecho por la normal es la fuerza normal por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Ahora la fuerza normal va para arriba, el desplazamiento para allá, de forma de un ángulo de 90 grados, y coseno de 90 grados vale 0. Es decir, tanto el trabajo, tanto el peso, como la fuerza normal están presentes, sí, pero no realizan trabajo mecánico porque están dispuestas a 90 grados, ¿cierto? Son perpendiculares con el desplazamiento. Y el trabajo total es la suma de los trabajos. Menos 588 más 0 más 0, eso te queda menos 588 joules. La parte B se la voy a dejar de tarea, para que la vean. Y acá tenemos el concepto del área bajo la curva, yo se lo dije en algún momento. Entonces lo que me están mostrando a mí es un gráfico de fuerza versus distancia. Ahí está la fuerza, ahí está el desplazamiento, y la fuerza, ¿cierto?, es constante entre los 0 y los 30 metros. Y el área bajo la curva me da el trabajo. Entonces si yo multiplico 100
newton por los 30 metros, tengo 300 o 3000 newton metros. Y eso es el trabajo, el área bajo la curva, ahí están. El área, ¿cierto? Son los 30 metros por los 100 newton, eso te da 3000 joules. Y acá tengo otra área, la subdivido, el área del cuadrado, eso tengo 100 por 50, 50 menos 30 son 20, entonces aquí tengo 100 por 20, eso te queda 2000 joules, entonces tenemos aquí 3000 más 2000 son 5000, y acá lo que tengo es el área de ese rectángulo, y eso es un medio de la base vale ¿cuánto? 50 menos 30 es 20, entonces un medio de 20 por la altura, 250 menos 100, 150, entonces tenemos un medio de la base por la altura, que sería el área, ¿cierto?, de ese pequeño triángulo que está ahí con un verde más tenue. Entonces el trabajo de la primera etapa era 2000 joules, el otro vale 1500 y el otro vale 3500. Entonces el trabajo total es la suma de los 3000, ¿cierto?, que teníamos anteriormente, más la suma de 2000 más 1500, que eran 3500, es decir, tengo un trabajo total de 6500 joules. Aquí lo que se quiere, ¿cierto?, mediante este ejercicio es demostrar o comprobar, ¿cierto?, el teorema de variación de la energía cinética. Tenemos un problema típico acá, tenemos una bala cuya masa es de 75 gramos, esos 75 gramos hay que pasarlo a kilogramos, choca con una pared de corcho, ¿cierto?, y le genera una cierta resistencia a su paso. El espesor son 4 centímetros. Un ladrillo tipo princesa de una casa, ¿cierto?, de esta que entrega el Serviu, ¿cuánto es más o menos? Unos 8 o 10 centímetros, ¿no? Más o menos, ¿usted qué sabe? ¿Nadie me puede hacer un aporte en eso? El espesor más o menos, bueno, supongamos unos 10 centímetros, pero en este caso son 4 centímetros, 4 por 10 elevado a la menos 2. ¿Cristian? ¿Ah? 15 centímetros. Más o menos el espesor de un ladrillo tipo princesa. Sí, profe. Ya, pues imagínate tú, venga una bala con 350 metros, alguien dispara a una casa, ¿cierto? Obviamente ese ladrillo no le pone ninguna resistencia, pasa derechito para el fondo. Por eso que el día de mañana, ni Dios lo quiera, ¿cierto?, puede, o puede asociarse con algún compañero y puede tener su propio emprendimiento, ¿cierto?, tener que se reparen casas que están en desuso, usted las repara y las repone, ¿cierto?, y las vende, las actualiza. Entonces tratar de reforzar los muros, hacer un muro más espacioso, ¿cierto?, que le permita tener, ¿cierto?, mejor control sobre la temperatura, sobre el calor, la transferencia de energía por calor, que es la conducción del calor. Colocarle un revestimiento, ¿cierto? Hoy día existen muchas técnicas, lanas de vidrio. El otro día vi en la televisión cómo armaban una casa con puros, son 2 placas de madera esta prensada, y entre medio viene una capa como de plumaví de alta densidad, y la iban pegando unas con otras y la atornillaban. No se demoraron más de un día en armar toda la casa completa, y toda forrada con pastelones, y quedó, pero herméticamente sellada, y evita, ¿cierto?, es una casa agradablemente térmica. Lo vi en la televisión el otro día. Entonces esta bala penetra eso ya, le genera una cierta resistencia, va en sentido contrario, y cuando egresa, pasa por él, disminuye a 40. Se disipó energía. Usted mira, pero disminuyó harto, pues, profe, sí, pero son 40 metros partido por segundo. Eso multipliquémoslo para pasar de metros partido por segundo a kilómetros hora. ¿Qué hacemos? Se multiplica 1 metro partido por segundo, equivale a 3,6 kilómetros hora. Dividamos eso, 40 a 3,6. Eso te queda 11,11 kilómetros hora. Para tener una referencia, es como un poquito más allá de 10 kilómetros por hora. Se atenúa, sí, pero es una velocidad alta y puede producir más de un accidente a las personas que están en el interior.
Bueno, el teorema de variación dice que el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética del sistema. El trabajo total entonces es igual a la variación de la energía cinética final menos inicial, un medio de la masa a la bala por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y aquí hay dos términos que se repiten. Un medio de mb sub b, un medio de m sub b. Entonces yo factorizo por el paréntesis, te queda la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Es decir, esto te queda el lado derecho de esta igualdad, te queda la masa, o 0,5, la masa de la bala, 75 por 10 a la bala menos 3 kilogramos, porque lo pasamos de gramos a kilogramos. La velocidad final es 40 metros partido por segundo, porque es la final. Y la inicial, lo cierto que está aquí, son 350 metros partido por segundo, todo eso al cuadrado. Este número 350 es mucho mayor que este que está acá. Por lo tanto, ese número va a ser negativo. Y si ese número negativo tú lo multiplicas por eso que está ahí, obviamente te queda un valor negativo. Así que el trabajo total es menos 4.533,75, ¿qué cosa? Kilogramos. El metro está al cuadrado y el segundo está al cuadrado, así que te queda kilogramos, metro cuadrado, segundo cuadrado. Te queda el número, y ese metro cuadrado tú lo compones metro por metro. Y kilogramo por metro partido por segundo cuadrado es newton, y newton por metro es joule. Por eso lo mostré ahí para que hacer el análisis que corresponde. Por otro lado, ahora ya analizamos, ¿no es cierto?, el lado derecho de la igualdad. Ahora tengo que analizar el trabajo total, porque lo que a mí me están pidiendo es la fuerza. Entonces yo tengo que el trabajo total, ¿no es cierto?, es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Cierto? El desplazamiento va para allá y la fuerza viene en sentido contrario. Ese ángulo es un ángulo extendido, coseno 180 grados, que vale menos 1. Así que te queda la fuerza por delta X, que es el espesor. ¿Y por qué? Porque es en ese espesor donde está actuando esta fuerza. 4 por 10 a la menos 2 metros. Y si yo igualo, ¿cierto?, menos 4.533,75, que es de vuelta la igualdad, eso es igual a la fuerza por 4 por 10 a la menos 2 metros por menos 1. Si tú te das cuenta, tengo un signo negativo acá y un signo negativo acá a la derecha de la ecuación. Los puedo eliminar. Entonces ambas cantidades te quedan positivas. Y si ambas cantidades quedan positivas, este número está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo, y eso te queda 113,34 newton, que sería la fuerza que aplica el espesor, ¿cierto?, de ese cartón, de ese panel de corcho que tiene un cierto espesor. Y si tú la quieres, esa sería la magnitud o módulo. Si quieres expresar el vector fuerza, colocas F vector menos 113,34 newton en dirección I, negativo, porque el I va para allá y este sería el I negativo. Entonces ahí tienes la dirección asociada a la dirección y aquí tienes asociada la magnitud o módulo. Acá tenemos un caballo que arrastra un bloque por una pendiente de inclinación de 60 grados. El ángulo θ que aparece ahí es de 60 grados a través de una distancia de 5 metros. Es decir, eso que está ahí lo posiciona desde esta base, ¿cierto?, hasta esta superficie, 5 metros. Y lo hace con velocidad constante. Si la velocidad es constante, la aceleración es 0. Si la masa del bloque es de 100 kilogramos y el coeficiente de roce entre la superficie aquí vale 0,4, determinar el trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre el bloque y la potencia desarrollada por el caballo. Entonces lo que vamos a hacer es el diagrama cuerpo libre. Tengo la tensión, tengo la fuerza roce, tengo la normal y tengo el peso. Y de las 4 fuerzas presentes tengo que descomponer el peso tanto en el plano, en este plano, que sería el I. Esa componente será mg coseno del ángulo de inclinación, que en este caso será 60 grados, y la otra proyección que aquí en el eje Y será mg coseno de 60, seno de 60 grados, y esto será coseno de 60 grados. Entonces tengo la tensión, las fuerzas que apuntan en la línea de movimiento, menos la fuerza roce, menos la descomposición del peso, mg seno θ, y eso es igual a m por a, pero la aceleración vale 0. Así que ahí está tarjada, ¿cierto?, la aceleración,
y después aquí aparece de la ecuación 1 la misma ecuación, pero igualada a 0 porque la velocidad es constante. Y en el eje vertical que tengo la normal menos mg coseno del ángulo y eso es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque es imposible que este cuerpo se mueva en esa dirección. Esto puede subir o puede bajar. Y la fuerza roce es el coeficiente roce por la fuerza normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos esa ecuación y de la ecuación 2 despejamos la normal. Ese término es negativo, pasa al otro lado positivo. N igual a mg coseno del ángulo. Y la fuerza roce, ¿cierto? La fuerza roce, ¿cierto? Es el coeficiente de roce, o sea, por la normal que vale mg coseno teta. Y eso lo vamos a reemplazar en la ecuación 1. Entonces, te queda t, esos dos términos que eran negativos pasan al otro lado con valor positivo. Y ahora reemplazamos. T igual a la fuerza de roce. Pero la fuerza de roce es nu por la normal. Ahí está, mg cos teta. Más, ¿cierto? Mg seno teta. Ahí está. Y como hay dos términos en los cuales se repite mg, entonces yo factorizo por mg. Eso te queda mu cos teta más sen teta. Y por lo tanto el trabajo hecho por el caballo, que es a través de la tensión del cable, es la tensión por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. La tensión, ¿no es cierto? Es mg factor de mu cos teta más sen teta por desplazamiento por el coseno del ángulo que forman los vectores, que vale 1. Porque la tensión va para arriba y el desplazamiento va para arriba, forman un ángulo de 0 grados. Y coseno 0 grados vale 1. Entonces, si reemplazamos la masa del objeto por la aceleración de gravedad, por el coeficiente roce que vale 0,4, por el coseno de 60 más el seno de 60 por 5 metros, eso da un valor de 5.330,12 joules, que sería la multiplicación de esos valores. Entonces, si te das cuenta, estamos echando mano a lo que es la dinámica y luego al concepto de trabajo cuestión. Entonces ahí teníamos el trabajo hecho por la tensión en el cable. El trabajo que hace la normal, ¿no es cierto?, es la normal por el desplazamiento y eso forma un ángulo de 0 grados. Entonces aquí tengo la normal por el desplazamiento por el coseno del ángulo. La normal vale mg cos teta, ya lo sacamos adelante en el otro cálculo, del desplazamiento y el ángulo que forma 90 grados. Por lo tanto, la normal no realiza trabajo mecánico, a pesar de que está presente. El trabajo hecho por el peso es el peso por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Esto vale, la masa vale 100 kilogramos, G vale 10 metros segundo cuadrado, el desplazamiento vale 5 metros, y aquí aparece el coseno de 150. ¿De dónde aparece ese 150? Fíjese bien, por favor. Proyecto esto para abajo, eso vale 90, y ese ángulo que está ahí vale 60, que es la proyección de este ángulo que está aquí. Entonces usted tiene 90 más 60, tiene ese ángulo extendido ahí, eso vale un coseno de 150. Y coseno de 150 tiene un valor, es cosa que usted lo busque en su calculadora, y eso le va a dar un valor de menos 4.330,12 joules. En el caso de la fuerza de roce, tenemos que la fuerza de roce es mu por la normal por b por el coseno del ángulo. Eso es mu, y la normal vale mg coseno teta por b por el coseno alfa. Y en este caso el coseno alfa, ¿cierto?, vale menos 1 porque el desplazamiento para allá y la fuerza roce es contraria a él y vale menos 1. Entonces aquí te queda esa expresión, el coeficiente roce vale 0,4, la masa vale 100 kilogramos, G vale 10 metros segundo cuadrado, el coseno del ángulo vale 60 grados, el desplazamiento 5 metros y el coseno del ángulo que forman la fuerza por el desplazamiento es 180 y coseno de 180 grados vale menos 1. Y toda esa multiplicación te queda menos 1000 joules. Ese problema se lo voy a dejar de tarea para que usted lo analice, ¿cierto? Lo vea, eso punta para arriba, tengo la fuerza, la velocidad, el desplazamiento, el ángulo en cuestión y está resuelto en forma integral. Para terminar, ¿cierto?, con los problemas de energía.
Permiso, vengo al tiro. Lea mientras tanto el problema, por favor, ahí. Bien, estos problemas que vamos a ver, analizar aquí ahora, si usted ve, hay una secuencia lógica de contenido. Primero evaluamos, ¿cierto?, lo que era el trabajo mecánico. Hemos visto, ¿cierto?, el trabajo hecho por cada una de las fuerzas. Después vimos el trabajo resultante. Después vimos el concepto de potencia. Hicimos algunos problemas con potencia. Luego, ¿cierto?, aplicamos el teorema de conservación de la energía cinética. Y ahora, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer, vamos a aplicar el concepto, ¿cierto?, donde intervenga la energía mecánica. Entonces, en este caso tengo una montaña rusa donde hay un carro que parte con velocidad inicial 0, ahí lo dice, desde una altura h. Y me dicen que la altura h vale 20 metros. Y me preguntan cuál es la velocidad del carro cuando llega al punto A si no hay roce. Y si no hay roce es un sistema conservativo, es decir, la energía mecánica de este sistema es igual a la energía mecánica de este otro sistema en el punto. Y vamos a definir nuestro h igual 0, aquí. Por lo tanto, esa altura es positiva y eso vale 20 metros. ¿Yo puedo colocar el h igual 0 aquí? Sí, también lo puedo colocar. Por lo tanto, cuando yo llegue al punto A, ¿cierto?, está a una altura menos 20 metros. Y esta sería la altura para el cuerpo, para el carrito en el punto aquí, sería 0, y para el punto A sería menos 20, porque está bajo la línea en cuestión. ¿Quién decide eso? El 0, usted lo define. Uno, como la persona que está resolviendo el problema, lo define y lo explica. Yo, para efectos de ejercicio, voy a colocar el 0 aquí abajo. Aquí. Entonces, por ser un sistema conservativo, no hay roce, la energía se conserva. ¿Qué energía tengo en el punto A? Energía potencial gravitatoria, MGH. En la masa del carro, por la aceleración degradada, por la altura. 10 por 20 son 200 la masa del carro. Y en el punto A, todo se transforma en energía cinética. Eso es un medio de la masa del carro por la velocidad del punto A al cuadrado. Y aquí usted mira, oiga, pero falta la masa del carro. Falta la masa del carro. No se desespere. Veamos qué pasa si yo produzco la igualdad. Por ser un sistema conservativo, la energía del punto 1, ¿cierto? La energía del punto 1 es igual a la energía del punto A, por ser un sistema conservativo. Entonces usted produce la igualdad y coloca aquí la información. ¿Se da cuenta? Y usted ve que la masa del carro, que está a ambos costados, se elimina. Eso te queda 200, es igual a un medio de la velocidad del punto al cuadrado. Ese 2 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, y queda 400 metros cuadrados segundo cuadrado. Como la velocidad está al cuadrado, extraigo raíz y te queda que la raíz de 400 metros cuadrados segundo cuadrado es 20 metros partido por segundo. Entonces ahí determinamos la velocidad en el punto en cuestión. Ahora lo que me están pidiendo, si R vale 18 metros, esa altura vale 18 metros, ¿cuál es la velocidad que tenga en el punto B? Entonces vamos a hacer un análisis de energía entre el punto A y el punto B. Entonces la energía del punto A igual a la energía del punto B. ¿Por qué pongo esta igualdad? Porque el sistema es conservativo, no existe roce. Eso es un medio de la masa del carro por la velocidad del punto A al cuadrado, es igual a la energía cinética del punto B más la energía potencial gravitatoria, porque ahora el carrito está pasando con una cierta velocidad, pero además tiene altura respecto de h igual 0, y ese R vale 18 metros.
Entonces eso te queda un medio de la masa del carro por la velocidad del punto A al cuadrado, que es 400 metros cuadrados segundo cuadrado. Eso es igual a un medio de la masa del carro por la velocidad del punto B al cuadrado. Esto es la masa del carro por G, que vale 10 por la altura de 18 metros, porque R me dijeron que era 18 metros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Fíjate bien en esa igualdad que tengo, porque tengo un igual, hay un elemento que se repite, que es la masa del carro. Entonces la masa del carro yo la puedo eliminar. Yo me salto un paso aquí, obviamente, porque aquí lo que tengo que hacer es factorizar. M sub C es factor de todas esas presiones y ahí, pero uno lo puede hacer directamente. Entonces te queda 200 metros cuadrados segundo cuadrado, y esto que está aquí, que tiene las mismas unidades del anterior, lo paso de signo positivo con signo negativo al otro lado de la igualdad, y te queda un medio de la velocidad del punto B al cuadrado. Y 200 menos 180 te queda 20. ¿Y por qué aparece ese 2? Porque inmediatamente ese 2 que estaba ahí dividiendo lo pasé multiplicando hacia arriba. Entonces te queda 20 por 2 son 40 metros cuadrados segundo cuadrado, y como la velocidad del punto B está al cuadrado, aplico raíz, y la raíz de 40 metros cuadrados segundo cuadrado te da 6,32 metros partido por segundo. ¿Qué nos piden en la letra C? En la letra C dice cuál es la altura máxima, H, que yo debería darle a este carro para que la gravedad mantenga adherido, ¿cierto? O es decir, el carrito pueda pasar por el punto B sin que se despegue, si R vale 18 metros. Entonces en el eje de las Y, perdón, en el punto B, que es el montículo ese que está ahí, tengo la fuerza normal, y hacia el centro de la curvatura está apuntando el peso del objeto, M del carro por G. Y eso es igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por R, que es la masa por la aceleración centrípeta. Entonces estoy suponiendo que se despega el carro. Si se despega el carro en una condición límite, entonces la normal desaparece y te queda menos M sub CG igual a la masa del carro por la velocidad del punto B al cuadrado partido por R. Se nos va la masa del carro y te queda que B sub B cuadrado es G por R, menos G por R, porque hay un signo negativo. Llegó la evaluación en el punto B. ¿Qué energía tengo en el punto B? En el punto B tengo energía cinética y energía de altura. En el punto B tengo energía cinética y tengo energía de altura, porque esa distancia vale 18 metros. ¿Ya? Más energía gravitatoria. Y en el punto C, y el otro lado tengo menos un medio, ¿cierto? Eso te queda menos un medio de la masa del carro por B sub B cuadrado, pero B sub B cuadrado te queda menos G por R, ahí lo reemplacé. Y el otro te queda igual, más la masa del carro G por H. Toda esa es la energía en el punto B. Y en el punto A tengo energía cinética. Y si yo igualo, coloco esa expresión ahí, ahí está, menos un medio de la masa del carro por G por R, más la masa del carro por G por H, eso es igual a un medio de la masa del carro por la velocidad del punto al cuadrado. Entonces aquí lo que hacemos, ¿cierto? Un elemento que se repite, que es la masa del carro, se nos va nuevamente, eso te queda menos un medio de G, que vale 10, el R vale 18, y esto te queda 10 por H. Por H, y el otro lado te queda un medio de la velocidad del punto A al cuadrado, que vale 20. Si yo me devuelvo, aquí está la velocidad del punto A, y la velocidad del punto A, ¿cierto?, es de 20 metros partido por segundo. ¿Ya? Ahí está.
Entonces eso te queda un medio de 20 y eso te queda 10 por 18 son 180, dividido en 2 te queda menos 90, más 10h y eso te queda 10. Es decir, eso lo paso hacia el otro lado, te queda 10h igual a 90 más 10 te queda 100, o sea que la altura debería ser 10 metros. Este problema también le voy a explicar algunas cosas colaterales. Lea un poquito ahí el problema, por favor. Dice acá, un camión que ha perdido los frenos desciende por una pendiente, ahí, a 80 millas por hora. Y aquí les pongo las unidades, ¿ves? Una milla son 1609 metros y una hora tiene 3600 segundos. Porque hay que hacer un proceso de conversión. Por fortuna existe una rampa de escape de emergencia, que es esta que aparece aquí, que tiene 15 grados. Véase la figura. ¿Cuál debe ser la longitud mínima L que yo le debo dar a esa rampa de escape para que el camión llegue al reposo? Es decir, suba por esta pendiente y se detenga, al menos momentáneamente, que después se devuelva, es parte de otra historia. Los que me están escuchando son algunos de Valparaíso, Viña. Yo soy de Villa Alemana. Ya, Villa Alemana. ¿Alguien más? ¿Alguien ha andado por el camino costero? Por donde suben los camiones, llegando ya a Placilla. Y después bajan los camiones. Usted sabe que no pueden transitar camiones, ¿cierto?, hacia Valparaíso bajando por Santo Osa. Tienen que los camiones... Te escucho. Te escucho. Sí. Bueno, les voy a explicar. Todos los camiones que vienen desde el interior de Santiago y todo ese tipo que van al puerto de Valparaíso tienen que irse, ¿cierto?, por el camino Las Palmas. Tienen que subir los que vienen por el camino internacional de Concón, tienen que subir, ¿cierto?, hacia Las Palmas y luego bajar, ¿cierto?, a la altura de Placilla, tomar un camino especial construido y bajan al puerto de Valparaíso, se meten a un túnel que es de varios, creo que es de 3 o 4 kilómetros de distancia y van a dar, ¿cierto?, al puerto de Valparaíso. Estos camiones enormes ya no pueden circular por el centro de Valparaíso. Entonces ahí hay una o dos rampas de escape. Para evitar, ¿cierto?, que los camiones que les fallen los frenos, ¿cierto?, puedan colateralmente, ¿cierto?, hacia el lado, puedan subir por esta rampa. Aquí se supone que no existe roce, pero ahí sí que lo hay porque son montículos, ¿ya? Son como los resaltos que hay, ¿cierto?, en las calles. Y tienen arena, y tienen huevillo, y tienen ripio, ¿cierto?, para que eso quede empantanado y logre detener al camión. Porque son varias toneladas, y hay una inercia, ¿cierto?, a seguir la línea de movimiento. Entonces estas rampas de escape han salvado vidas y han salvado los camiones y una serie de otras cosas. No sé si usted el otro día vio el accidente que sucedió acá en Valparaíso, al final de la avenida Argentina, ahí en Santo Osa. ¿Alguien supo ese accidente? Bueno, en ese accidente, ¿cierto?, el camión que venía traía cajas para repartir, ¿cierto?,
a la gente más necesitada, y pareciera ser que el camionero, ¿cierto?, no era de la zona. Él imprimió una velocidad mucho mayor y la curva se lo comió y tiende a seguir la línea de movimiento, a pesar de que hay una fuerza externa que lo tiende a detener, pero él aplica los frenos, pero la curva, ¿cierto?, se lo lleva y la inercia tiende a seguir la línea de movimiento y se volcó. Y eso está sucediendo siempre. Entonces esos camioneros no toman las precauciones del caso, a pesar de que arriba existen unos carteles que dice velocidad máxima tanto, debería decir rapidez máxima, usted ya lo sabe, 60, 80 kilómetros por hora. Entonces, obviamente los tipos deberían frenar, entonces se los come la inercia y se dan vuelta. ¿Ya? Un poquito más arriba existe una rampa de escape. Esa rampa de escape, ¿cierto?, ahí en Santosa, fue construida por un profesor mío, don Juan Casanova, de la Universidad Católica del Paraíso, diseñada por él, ¿cierto? Fue dada a conocer a la prensa, ¿cierto? Salió en la televisión, y esa rampa de escape se construyó con un cierto grado, como la que estoy mostrando acá. Se colocó ripio, arena, huevillo, y se le dio una cierta etapa de montículo. Adivine qué pasó con esa rampa. Y además se le puso una reja metálica, ¿cierto?, con una compuerta aquí delgadita para evitar, ¿cierto?, que la gente entrara, ¿cierto? Se robaron toda la reja metálica, se robaron todo el ripio, la arena, ¿cierto? Y con eso construyeron casa en el sector. Faltaba el puro cemento. El huevo y la arena estaba ahí. Y hoy día esa cosa tiene cero mantención. Entonces, hoy día esa rampa no tiene mucha utilidad, está lleno de desperdicio, basura, hay arbustos que han salido ahí, una serie de cosas. Entonces, en este país, en general, lo que se hace, se construyen las cosas y piensa que las cosas son eternas y que no van a tener más utilidad. Y no se hace la mantención que corresponde. Se destina la plata para otro dinero, etcétera, etcétera. Y eso podría salvar vidas, ¿cierto? Haber evitado que ese camión, si ese camión hubiera tenido la rueda de escape, ¿cierto?, a lo mejor haber llegado por esa rampa. En cambio, todas las carreteras que son concesionadas, en las cuales todos pagamos un peaje, son carreteras modernas, que puedes andar a alta velocidad, digo 120, 180 kilómetros por hora, porque te lo permite. Es una carretera, y ahí anda gente limpiando, anda gente reparando los orificios, el asfalto, no hay orificios, no hay hoyos, no hay eventos, y la basura la van sacando en forma constante. Hay gente que va haciendo ese proceso, va limpiando y va dejando en bolsas negras la basura, y después pasa un camión recolector y recoge toda esa basura. Y por eso paga un peaje. Pero son carreteras modernas, carreteras que fueron entregadas, ¿cierto?, a ciertos estamentos que son de carácter europeo, los españoles, franceses, y que te cobran un peaje. Pero yo creo que es conveniente, ¿cierto?, tenerla, porque con eso tú puedes andar en forma tranquila, no te vas a encontrar con problemas. Si tú quedas en pane o hay un accidente, rápidamente llega un sistema de grúa, ¿cierto?, sacan el camión, levantan las cosas o reparan lo que hay que reparar. Entonces tú andas con agrado. Entonces esa concesión es por 30, 35 años, 40 años, entonces adivine usted qué va a pasar cuando se termine la concesión. Eso pasa a formar parte del MOP, y adivine qué va a pasar con esas carreteras. Sobre todo en la zona norte, en la zona sur, donde hay extensiones muy largas y se cobra un peaje. Adivine qué va a pasar con esas carreteras cuando pase al MOP, después de un cierto tiempo. No van a ser las mismas carreteras. Porque obviamente hay otra mentalidad, ¿me entiende? De estar siempre reparando, siempre manteniendo. Fíjese usted que la otra vez yo le dije con dilatación, los tipos, ¿cierto?, parte un grupo de personas de un extremo del puente de Golden Gate en San Francisco y del otro lado, ¿cierto?, y demoran un año en hacer todo ese trabajo. Van recorriendo el puente por completo y van haciendo una inspección gráfica, fotográfica, con rayo X, ¿cierto?, para ver la estructura, si está desoldada, si está agrietada, cambian los pernos, cambian las bisagras, cambian los remachos, ¿cierto?, si hay que soldar o hay que reforzar. Y ese es el trabajo de las personas. Se cruzan y nuevamente siguen al otro extremo. Terminan su trabajo en un año y nuevamente, ¿cierto?, se reciclan, y ese es su trabajo permanente. Por eso que el puente Golden Gate, ¿cierto?, allá en Estados Unidos, ¿cierto?, se mantiene con la situación que se mantiene, y fue construido y no se produce problema, porque la gente se preocupa. En cambio aquí los puentes se hacen y se caen.
Entonces, creo que es conveniente usted cambiar esa metodología de trabajo. Siempre le estoy diciendo en forma constante, repare las cosas, hágale mantención a los equipos, usted haga conciencia, ¿cierto?, en la gente, los ingenieros, o la gente, o los ejecutivos, que esta cosa hay que hacerle cierta mantención. Que las casas, ¿cierto?, también para el efecto de las lluvias, todas las cosas, hay que hacerle cierta mantención, hay que limpiar las canaletas, decirle, ¿cierto?, a la persona que usted hace la limpieza, mire, sería conveniente que el próximo año, ¿cierto?, hagamos una limpieza, o repintar de nuevo, para evitar las filtraciones por las paredes. Entonces, si usted le explica con fundamento, y con todo lo que usted está aprendiendo, usted lo hace, la gente le va a hacer caso, y lo va a hacer. Pero existe gente, ¿cierto?, que no tiene la especialidad que va a tener usted, que es un amigo, yo le llamo un amigo de un compadre que hace las pegas mal hechas, y que esas cosas no funcionan porque las hacen de tal manera que no corresponde, sacan, si tienen que echar abajo una pared, la echan abajo, la vuelven a reparar, pero todos esos escombros, ¿cierto?, los dejan 2 cuadras más allá y lo botan para evitar, ¿cierto?, y dejarlo a un vertedero, donde está todo normal y una serie de cosas. Entonces, usted tiene que aprender todas estas cositas y llevarlo un poco más allá. Por eso que le hablo de estas rampas, de estas cosas, del ángulo. Una curva tiene un ángulo de inclinación que es el peralte de la curva. Entonces, todas estas cosas que uno habla, uno esperaría que los jóvenes, ¿cierto?, el día de mañana lo hagan parte suya, como una condición, ¿no es cierto?, de... y esas cosas no aparecen, todo lo que esto habla no aparece en los libros, los textos. Entonces sería conveniente que usted se fuera haciendo parte de estas cosas y vaya tomando conciencia. Porque el día de mañana usted va a tener que dirigir personas, usted va a tener personas a cargo, como son 4, 5, 15, 20 jornaleros, y usted, a partir de su experticia, va a tener que controlar esa situación y no hacer vista gorda. Ya. No hay roce, así que el sistema es conservativo. La variación, el delta, recuerda que es la variación de la energía final menos la inicial igual a 0, es decir, la energía final igual a la energía inicial. Este es el punto inicial y este es el punto final F. Aquí en este punto solamente tengo energía, colocamos la igualdad de las energías, fíjese bien, la energía final y la energía inicial. Ahí tiene un ticket, final, gravitatoria final, elástica final, inicial, gravitatoria inicial, elástica inicial. En el punto final no hay energía cinética porque se detiene. Eso está asociado a velocidad. Energía potencial gravitatoria tiene, sí, porque tiene una cierta altura. Recuerda que yo definí el H igual 0 acá. Energía potencial elástica final no, pues no hay resorte que pueda estar comprometido. En el punto inicial solamente tengo la que inicia, ¿cierto?, con una cierta velocidad, ¿cierto?, de 80 millas por hora. Energía de altura no tiene porque está en H igual 0 y tampoco hay energía potencial elástica en este punto. Así que toda la energía cinética inicial de este punto se transforma en energía de altura en el punto final. Entonces eso te queda mgh, la energía a cierta altura, es igual a un medio de la masa del camión por la velocidad inicial al cuadrado. Como la masa del camión está a ambos lados, la elimino y te queda h. El g está multiplicando, pasa dividiendo, es la velocidad inicial al cuadrado partido por 2g. Pero yo no quiero esa altura, quiero la longitud L. Entonces aquí usted, por favor, piense en este triángulo que le estoy mostrando. Mire, ahí tiene la hipotenusa, tiene la altura y tiene el ángulo. ¿Ve? Entonces usted aplica la trigonometría. ¿Han visto trigonometría en matemáticas? Sí, Están viendo, ¿no? ¿Vieron las funciones trigonométricas? ¿Vieron funciones trigonométricas ahora? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a aplicar lo que usted aprendió en matemáticas, a ver si está correcto. Dice seno de 15 grados es cateto opuesto partido por la hipotenusa. Seno de 15 grados es cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y de ahí despeja L. El L está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces le queda H es igual a L de 15 grados. Y aquí dice H, igual a la velocidad inicial al cuadrado partido por 2G. Entonces donde dice H, ahora yo reemplazo por L igual a L por 15 grados, ¿ves? Y hago aparecer mi incógnita. Porque eso es lo que me está pidiendo. ¿Qué longitud debería tener esta rampa? El seno de 15, esta rampa no es rampa, es rampa, ¿cierto?
Este seno de 15 grados está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces le queda L, la velocidad inicial al cuadrado, partido por 2G, seno de 15 grados, ¿ves? Entonces, vamos al cálculo aritmético. 80 millas por hora. Una milla son 1609 metros, ¿ves? Y una hora, porque es por hora, son 3600 segundos. Entonces, y todo eso está elevado al cuadrado. Entonces, en tu calculadora, ¿qué tienes que hacer? Multiplicar 80 por 1609 y dividirlo por 3600. Eso te va a arrojar un número y ese número lo eleva al cuadrado. Y te queda 35,75 metros cuadrados segundo cuadrado. Y abajo tienes 2 por G, que vale 10 metros segundo cuadrado, por el seno de 15 grados, y eso te da lugar a 5,16 metros segundo cuadrado. Haces la división y eso te queda 6,92 G. Ahí tienes una división de fracciones, conserva el primero igual y el segundo se invierte. Los segundos cuadrados se van, abajo te queda 2 metros, aquí te queda metro cuadrado y te queda un solo metro. Es decir, esa rampa debería tener un largo de 6,92 metros. Entonces estamos aplicando lo que usted está aplicando, se da cuenta, la trigonometría, que usted no había visto al principio de mis clases, cuando vimos vectores. Ahora ya vio, entonces ahora lo logra entender de mejor manera. Y papá también le enseñó a usar la calculadora, a ocupar seno de 15 grados, entonces usted debería hacerlo, lo puede replicar cuando esté estudiando en su casa, ¿cierto? Replicar todo este ejercicio. ¿Preguntas, dudas? Bien, vamos con otro problema. Reitero que este PPT con todos estos problemas resueltos está en el aula virtual, está al final, tiene que bajar un poquito para que lo vea, y ahí usted después lo puede bajar y lo puede replicar todas las veces que usted quiera. Voy a colocar mi h igual 0 en la base de este triángulo. El ángulo vale 30 grados, hay una altura h, el recorrido es de 10 metros, ese es el punto inicial 1 y este es el punto final 2. Dice un cuerpo de masa 5 kilogramos se desliza por un plano inclinado de 30 grados por la horizontal, suponiendo que parte del reposo, o sea, aquí no tengo energía cinética, solamente tengo energía de altura, suponiendo que parte del reposo, calcula la velocidad cuando haya recorrido los 10 metros, o sea, me están preguntando la velocidad aquí en el punto 2. ¿Bajo qué premisa? Si no hay rozamiento. Si no hay rozamiento, la variación de energía vale 0. ¿Cierto? No hay variación de energía, es decir, la energía del punto final 2 menos la energía inicial del punto 1 igual 0. Es decir, paso eso para allá, la energía final igual, la energía inicial es igual a la energía final. ¿Qué energía tengo en el punto 2? Cinética, y aquí tengo solamente altura, es decir, toda la energía gravitatoria se convierte en energía cinética al punto 2. Eso es un medio de la masa por la velocidad del punto 2 al cuadrado, y eso es igual a mg por h. La masa se van, y eso te queda p sub 2 al cuadrado es igual a 2g por h. Entonces tengo 2 por 10 metros segundo cuadrado por 5 metros, y eso te queda 2 por 10 son 20, por 5 son 100 metros cuadrados segundo cuadrado, extraigo raíz, y la raíz cuadrada de 100 son 10 metros partido por segundo, es decir, la velocidad del punto 2 es de 10 metros partido por segundo, cuando no hay roce. Si hay roce, hay una pérdida de energía, y esa pérdida de energía, ¿cierto?, se debe al trabajo, ¿cierto?, hecho por la fuerza no conservativa. ¿Cuál es la fuerza no conservativa? El trabajo que hace la fuerza de roce, que es contrario al movimiento. Y el valor del coeficiente de roce vale 0,3. Entonces, la pérdida de energía y el delta de energía es igual al trabajo hecho por la fuerza de roce. Entonces vamos a evaluar el trabajo hecho por la fuerza de roce. Es la fuerza de roce por el desplazamiento por el coseno 180 grados. La fuerza de roce apunta para arriba y el desplazamiento apunta para abajo. Ese ángulo vale 180 grados. Y coseno 180 grados vale menos 1. Y la fuerza roce es nu por la normal por el desplazamiento por el coseno de 180 que vale menos 1. Entonces te queda menos nu. La normal es igual a la componente PI, ¿cierto?, del peso, que está ahí. Y ese ángulo vale 30 grados. Entonces te queda mg, que es el peso, coseno de 30 grados por el desplazamiento, con signo negativo. Entonces aquí está la variación de la energía, fíjate bien, energía final del punto 2 menos la energía inicial del punto 1. Ahí yo siempre sugiero coloquen un signo negativo, porque el signo negativo cambia los signos interiores. Entonces la gente a veces se equivoca.
Y eso es igual al trabajo hecho por la fuerza de Rosse. Entonces, ¿qué energía tenemos en el punto 2? Cinética. No hay energía de altura en el punto 2 porque está en H igual 0. Menos la energía, ¿cierto? La energía, el punto 1 gravitatoria, el punto 1 vale 0 porque estoy en H igual 0, pero sí tengo en el punto 1 energía de altura. Entonces te queda un medio de la masa por la velocidad del punto 2 al cuadrado, más el 0, menos la energía cinética, ¿cierto? Perdón, la energía gravitatoria del punto, la energía cinética del punto, perdón, la gravitatoria del punto 1 que vale 0, más la energía, ¿cierto?, de altura que vale mgh. Y ese mgh te queda negativo porque el signo negativo cambia los signos anteriores. Y eso es igual al trabajo hecho por la fuerza de Rosse. Entonces te queda un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, menos mgh, ahí está. Y ese menos mgh que era con signo negativo, lo paso hacia el otro lado con signo negativo, menos el trabajo hecho por la fuerza de Rosse. Y aquí tengo una igualdad. ¿Y qué elemento se repite? La masa. Pues entonces la puedo eliminar. Pum, un ticket, ticket, ticket. Y te queda b cuadrado medio. Y ese pasa multiplicando el primer término y el segundo término. Por eso aparece, y además factoricé por g. Factorice por g y te queda 2g factor de h, que quedó aquí solita porque factoricé por mg, menos mu coseno 30 grados por delta x. Reemplaza los valores y tienes el valor de 6,9 metros partido por segundo. Si no hay roce, llega con 10. Si hay roce, llega con 6,9. Esa pérdida de energía se va a traducir en qué cosa? En calor, en temperatura, en sonido, aquí en este espacio físico. Entonces, si yo coloco aquí unos termocuplas, unos sensores, unos termómetros, seguramente voy a registrar algo de calor al pasar el bloque por esta superficie, porque hay una interacción entre las partículas de esta superficie de esta pequeña plataforma con la parte inferior del cuerpo que viene bajando. Entonces, esa pérdida de energía pasa a formar parte de otro sistema. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí aparece otro problema, un esquiador, ¿cierto?, que está a una altura h, el esquiador tiene una masa de 70 kilogramos, desciende del reposo, no tengo velocidad, 0, desde una altura de 15 metros, por lo tanto tengo solamente energía potencial gravitatoria en el punto A. Aquí definí mi 0. Y el tipo va a bajar, va a descender, ¿cierto?, por toda esta pendiente que está aquí, y va a llegar y va a pasar por una zona que está en rojo, ¿cierto?, que tiene una distancia de 20 metros y tiene un coeficiente de roce mu, que es el que quiero determinar. Le están pidiendo el coeficiente de roce. Pasa para allá, deja de haber roce y va a comprimir un resorte a una cierta distancia. Sabiendo que el resorte tiene una constante elasticidad, que la constante de estiramiento de 800 Nm, en el estado final se encuentra comprimido 0,2 metros, o sea, se comprimió 20 centímetros, y ahí queda momentáneamente en reposo. Que el resorte después vaya a devolver y vaya al esquiador, lo vaya a devolver para acá, eso es parte de otra historia. Simplemente el esquiador viene, pum, y comprime el resorte a una cierta distancia. Y hay que terminar ese coeficiente de roce en la parte rugosa, que está determinada por B. Ya. ¿Qué es lo que dice el problema aquí? Dice, como a lo largo de todo el recorrido, el esquiador actúa de una fuerza no conservativa, el rozamiento, la ecuación que vamos a emplear es la variación de la energía mecánica es igual al trabajo hecho por la fuerza de roce. La variación de energía será evaluada en el punto inicial A y punto final B. Cuando el muelle, no voy a colocar ese muelle, me disculpa por favor. Los españoles le llaman muelle a los resortes, pero nosotros como estamos acá en esta parte de Latinoamérica, entonces le vamos a poner resorte. Ahí. Porque alguien se podría preguntar qué es lo que es un muelle, ¿cierto? Aquí. Entonces la variación de la energía mecánica será evaluada en los puntos inicial A y B cuando el resorte ya está comprimido. En el estado B, la energía total que está acumulada en el resorte, es decir, hay energía potencial elástica en forma de energía potencial elástica. Y en el estado A,
tenemos energía potencial gravitatoria del esquiador. Sustituyendo la ecuación anterior, tenemos que la energía final del punto B menos la energía inicial del punto A igual al trabajo hecho por la fuerza de roce. Ahí tenemos un medio de K por X cuadrado porque el resorte está comprimido a una cierta distancia, ¿cierto? Y arriba tenemos MGH. La diferencia de esas energías da lugar al trabajo hecho por la fuerza no conservativa, que es la fuerza de roce. Y la fuerza de roce es μ por la normal. Y aquí tengo, en esa parte, tengo que la normal apunta para arriba y el peso apunta para abajo. Entonces tengo N menos mg igual 0, porque es un plano horizontal. Y ahí te tiene entonces la ecuación un medio de K por X cuadrado menos MGH e igual a menos μ mg por B. Entonces si usted reemplaza los datos y despeja μ, debería darle un valor aproximado a 0,75. Recuerde que μ es el coeficiente de roce, que varían entre 0 y 1, y sus valores son adimensionales, no tiene unidades. Entonces yo le pongo aquí el desafío a que después en su casa tranquilamente reemplace los valores. Esa acá es la constante resorte, esa es la altura, la masa, lo que está comprimido, ¿cierto? Y haga el resultado y debería llegar a ese valor en cuestión. Preguntas, dudas hasta acá. Consultas. Bien, acá dice que hay un bloque de masa 1 kilogramo, se inicia su movimiento en el punto A una altura h sub 0, 0,47 metros, o sea 47 centímetros. Aquí coloco mi h igual 0. Entonces esto va a deslizar por esta parte, ahí por la parte curva azul, se desliza por una pista curva sin fricción, de fricción despreciable, es decir, no hay roce en esa parte, la cual empalma con el punto B con un plano inclinado θ, ¿cierto? Alcanzando una altura I sub 0, donde queda momentáneamente en reposo. Y aquí existe un coeficiente de roce 0,25. Es decir, entre el punto A y punto B el sistema es conservativo, se conserva la energía. Luego, obviamente va a haber aquí una velocidad final del tramo B. Esa velocidad final del tramo B pasa a ser la velocidad inicial del tramo BC, donde sí existe roce y por lo tanto hay disipación de energía. Y esa disipación de energía corresponde al trabajo hecho por una fuerza no conservativa, que es la fuerza de roce. Entonces dice allá la velocidad del punto B, del bloque al pasar por el punto B. Dice acá, el bloque se mueve en el tramo E donde no hay roce, luego se cumple el teorema de conservación de la energía. En este ejercicio no existen resortes, luego no usaremos la energía potencial elástica porque no existe roce no existe resorte ni en A ni en B. Entonces en el tramo en que no existe roce se cumple el teorema de conservación de la energía mecánica. La energía inicial del punto A es igual a la energía final del punto B. Entonces, aplicamos el teorema de conservación de energía. En el punto A solamente tengo energía de altura, no tengo energía cinética, ¿cierto? Por eso aparece mg h sub 0, donde h sub 0 es esta altura. Esta altura aquí tengo solamente energía gravitatoria, parte del reposo, y toda esa energía va disminuyendo, pero se va transformando en energía cinética necesaria y suficiente para que se desplace y llegue al punto C. Entonces, esa es la energía en el punto A y en el punto B. Y en el punto B no tengo energía gravitatoria porque toda se transformó en energía cinética. Entonces ahí tengo mgh sub 0, es la masa por la velocidad al cuadrado partido en 2. Se te va la masa y la velocidad, entonces te queda 2gh bajo raíz. Extrae raíz y ahí está la velocidad del punto B. Entonces uno podría colocar 2 por 10 por 0,47. Entonces si uno hace el cálculo en su casa, uno pone raíz de 2 por 10 por 0,47. Eso que está ahí. Y bajo raíz eso da 6,64 metros partido por segundo. Es decir, yo puedo evaluar esa velocidad. Ahora, ¿qué me están pidiendo? Allá en la altura I sub 0. ¿Cuál es la altura I sub 0? Esa distancia.
esa altura. Y eso lo puedo relacionar, ¿no es cierto?, con d sub 0 y el ángulo. Aquí puedo decir seno del ángulo θ es cateto opuesto partido por la hipotenusa de sub 0. Entonces dice hallar la máxima altura y sub 0 que alcanza el bloque sobre el plano inclinado con roce, es decir, la máxima altura comienza a disminuir su velocidad hasta que finalmente llega al reposo. Y como hay roce, la variación de energía mecánica del sistema, porque aquí entra con una velocidad de 6,64, 6, algo, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces toda la energía cinética se transformó en energía de altura. Que después el bloque se devuelva es parte de otra historia. Entonces la variación de la energía mecánica es igual al trabajo hecho por la fuerza roce. Y la fuerza roce es nu por la normal por la distancia en la cual está actuando, que es d sub 0. Y forma un ángulo a medida que el bloque sube, el desplazamiento es para allá y la fuerza roce es contraria. Forma un ángulo extendido de 180 grados. Y eso es igual a la variación de la energía cinética. Perdón, la variación de la energía. En el punto C menos el B. En el punto C, ¿qué energía tengo? Solamente tengo energía U sub C. Energía cinética no tengo porque se detuvo. Y en el punto B, ¿qué energía tengo? Tengo solamente energía cinética porque comienza, ¿cierto?, su velocidad con un valor de 6,64 metros partido por segundo, que es la velocidad que calculamos aquí arriba. En el punto B. Energía de altura no hay porque está en H igual 0. Entonces, ya sabemos que ahí está la normal, que el peso apunta para acá y si tú lo proyectas te queda esa componente y esa componente es adyacente y eso vale mg coseno del ángulo. Entonces te queda nu por la normal, acabamos de ver que la normal vale mg coseno θ de sub 0 y eso es igual a la altura, la energía potencial gravitatoria menos la energía cinética del punto B y este del punto C. Y ahí está la relación, pues seno de θ es la altura partido por la distancia, entonces ahí tú puedes expresar d sub 0 en función de la altura, una es el desplazamiento. Entonces te queda menos mu mg cos θ partido por d sub 0. Ahí está el d sub 0 que vale la altura partido por el seno del ángulo θ. Y ese ángulo θ se conoce. Y eso es igual a mg y sub 0, la energía potencial gravitatoria, menos la energía cinética. Pero esa energía cinética es equivalente a la energía de altura, pues si lo acabamos de ver anteriormente. Entonces reemplazamos, donde dice que está ahí, reemplazamos por mg h sub 0. Y acá, ¿qué se nos puede ir? Fíjate bien, ¿qué se repite? Aquí, aquí y acá se repite mg, ¿o no? Entonces yo factorizo por mg, elimino mg. Entonces te queda menos mu cos θ y sub 0 seno θ. Y aquí te queda i sub 0 menos h sub 0. Y la gente piensa, ¿cierto? Cuidado con esto, que coseno partido por seno es tangente. No, coseno partido por seno es cotangente del ángulo en cuestión. La tangente es seno partido por coseno, el otro es la función inversa. Entonces si uno despeja i sub 0, pasa el i sub 0 allá, factoriza, y te queda que el i sub 0 es h sub 0 partido por 1 más el coeficiente roce cinético por la cotangente del algo. ¿Usted conoce h sub 0? Aquí dice 0,47. La masa vale 1 kilogramo. El coeficiente roce vale 0,25. Y el ángulo, cierto, es el ángulo θ no lo dan, ¿no? Pero lo podemos dejar, cierto, en función del ángulo en cuestión. Faltaría el ángulo en cuestión, pero el ángulo vale θ, así que queda en función del carácter literal. Entonces, usted conoce la altura, conoce el ángulo en cuestión, y si le dan el ángulo, perdón, el coeficiente roce lo conoce, y si le dan el ángulo, usted puede hacer el cálculo numérico, h lo divide por ese número y obtiene la altura aproximada que alcanza. Este problema que aparece ahí, o que tiene aquí por energía potencial elástica, tiene energía de altura, no hay roce en este otro punto, y aquí sí que hay roce. Entonces este problema que es un poquito más completo, lo hice con los otros paralelos también, se los voy a dejar de tarea, están resueltos y explicados paso a paso, para que los vea.
Ya, igual que en el caso, en este otro problema también. Que parece que aquí tiene usted un rozamiento, se comprime el resorte, esto sube, y después comprime el otro resorte, y ahí está explicado paso a paso también. Y ahí llega una ecuación cuadrática, le van a arrojar dos valores de x, ¿no es cierto? Y no puede haber una x negativa, así que se queda con la solución positiva, para que lo vean. Y ahí se termina la clase. Guardamos esto. Ya, chiquillos, esta es la última clase. Les voy a explicar algunas cositas. No sé si hay alguna consulta. Hoy día trabajé como con 15, 16 personas. Entonces uno se pregunta dónde están los otros 24. Entonces toda la información que yo entrego hoy día acá, después esas 24 personas o 20 personas andan preguntando qué dijo, cuándo es, oiga, profe, ¿me puede mandar la información? Por eso que reitero, les voy a entregar alguna información adicional ahora y con eso estaríamos terminando. Entonces por eso voy al aula. Porque hay gente que ya me ha estado haciendo preguntas en los otros paralelos, por eso lo voy a reiterar también con ustedes. Ya vamos al curso que los completo, ¿cierto? Que son ustedes el 163. ¿Me están escuchando, verdad, chicos? Para explicarle algunas cosas. ¿Aló? Profe, se escucha. Sí, sí. Ya, perfecto. Yo esperaría, por favor, chiquillos, que ustedes como buena onda que son, mira, fíjate bien, ya tengo 11 personas y yo voy a entregar información, entonces ustedes, por favor, hagan la extensiva a sus otros compañeros, porque yo las notas las tengo que tener puestas el 14 de agosto. ¿Cuánto me quedan? Me quedan 2 semanas. Entonces, toda esta Sí, información, profe. dígame. Sí, profe, no se preocupen. No, Solo si, la pantalla. escúcheme, sí me preocupo porque hay gente que me está preguntando cosas que yo ya he mencionado, he dicho. Entonces, las preguntas recurrentes, si yo no le hubiese entregado alguna información a usted, está claro que usted me la tiene que exigir y pedir. Yo no tengo ningún problema en dársela, si yo no la he dado, ¿me entiende? Pero todas las explicaciones se las he dado. Ya, lo primero, la gente normalmente llega hasta aquí en el aula, entonces no ve más allá, oh, ¿dónde está la materia? Profe, ¿cuándo no ha subido usted los PPT? Entonces usted tiene que seguir bajando, bajando, y ahí está, ¿ves? El PPT de dinámica de la ley de Newton y el PPT de cierto que hoy día analizamos, que está ahí, con los ejercicios y todo el asunto. ¿Está claro? Lo primero. Lo segundo, hay gente que me está preguntando cuánto valen los porcentajes, qué materia va a entrar. Ya. Falta aquí, donde dice documentos, te presiona ahí. Entonces ahí aparecen, ¿qué cosa? El horario de clases que nosotros tuvimos, los listados de los alumnos de los 3 paralelos, y ahí aparece la planificación del curso. Ese material lo subí yo. ¿Cuándo lo subí? En la semana del 6 de abril, cuando comenzaron nuestras clases. Y las personas que me han seguido en forma recurrente en mis clases, usted sabe que yo leí esa información, hay que esperar un ratito que se abra esto, leí la información, se la expliqué en cuanto a la fecha, la evaluación, los contenidos, los porcentajes, etcétera, etcétera. Pero creo que es conveniente verlo nuevamente.
Esto lo estoy haciendo con todos los paralelos, no solamente con ustedes, chiquillos. Ya vamos a abrir esto que está acá. No se me vayan a caer con el último trabajo, ¿ah? Porque ahí sí que se van a cero, se van a la B. Oh, qué pasa. Ahí se está abriendo. Ok. Ya, ahí va la cosa. Ya. Este fue el documento que yo les leí, es cierto, la gente lo sabe, el primer día de clase que tuvimos de encuentro. ¿Se recuerdan, no? Ahí está mi nombre, el curso al cual usted pertenece, si era el A, el B, el C, y aquí están las materias, pues. Fíjese bien. Nosotros vimos las unidades de medida, conversión, vectores, álgebra vectorial, temperatura, hidratación y calor, y ahí surgió una prueba tipo test que usted la contestó, y usted tiene su nota, y eso equivalió al 35% de la nota. Y eso fue en una fecha. Luego, yo le dije a usted, mándeme las simulaciones de vectores, temperatura, calor y dinámica, que fueron las 4 que yo pedí. Ahí están las simulaciones, y eso vale un 25%. Entonces yo le voy a subir esa nota, la nota de la simulación y la nota final. Entonces esta nota que usted tiene de la primera prueba la tiene que multiplicar por 0,35. Las simulaciones las tiene que multiplicar porque hay gente, ¿cuánto vale las simulaciones? 25%, lo tiene que multiplicar por 0,25. ¿Qué es lo que le falta? El trabajo grupal, aplicación de contenido, donde yo le voy a preguntar algunos ejercicios, creo que van a ser 3 o 4 ejercicios de esta materia. ¿Y qué materia es? Cinemática lineal, ¿cierto? Movimientos, caída libre, movimiento circular, circular variado, dinámica, leyes de Newton, trabajo, potencia y energía mecánica, que es lo que acabamos de ver. Y eso equivale al 40%, o sea, tiene que multiplicarlo por 0,4. ¿Ya? Obviamente, lo único que fallé, o no fallé, fueron las fechas. ¿Por qué razón? Fíjate tú que esto estuvo dentro de las fechas y esto está un poco desfasado, porque nosotros, usted comprenderá que tuvimos una semana de paro y 2 semanas de vacaciones, ¿o no? Entonces hay gente que me dijo, me acusó, ¿cierto?, que yo no estaba respetando las fechas. ¿Cómo iba a respetar las fechas si tuve esto? Yo lo preparamos, los profesores de física lo preparamos en marzo y lo subimos la primera semana de abril. Entonces la universidad nos pidió que subiéramos el inicio, el nombre del profesor, los contenidos, cómo lo íbamos a evaluar, los porcentajes, las fechas y la bibliografía. ¿Ve? Y yo cumplí con todo. Este es el marco regulatorio. Lo único que no pude cumplir con las fechas porque nos desfasamos. Pero sí las materias están todas pasadas, ¿ves? Y hoy día terminamos con trabajo, potencia y energía mecánica. Y ahí están los trabajos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. No, profe. Está todo clarito, ¿verdad? Y esto ha estado durante todo el semestre, y entonces que me estén preguntando ahora cuánto valen los porcentajes, qué materia va a entrar, está todo claro, pues si está ahí es cosa de leerlo. Entonces hay gente que no se ha metido a mis clases, pues, si hay que ser honesto, y no sabe, entonces anda preguntando cosas, y si yo no le respondo, no le contesto un correo, me acusan inmediatamente al jefe de carrera, y eso no es justo, porque esta lectura, estas cosas las vimos en abril, pues, y cada uno de ustedes tiene que tomar conciencia. Fíjate que esto tiene un marco regulatorio aquí, pues, ¿viste? Y yo estoy cumpliendo con esto. Esto es lo que se llama el contrato en términos pedagógicos, es lo que se llama el contrato didáctico. Es un contrato que uno hace con los alumnos. Yo les propuse estas materias, este tipo de prueba, este tipo de evaluación, con los componentes. Y yo no me puedo salir de esto. ¿Estamos claros, no? Chiquillos, Sí. Sí, profe.
Entonces, usted haga extensivo a aquellas personas que no se han estado en mis clases, que andan preguntando, ¿cuándo hay que entregar el trabajo? ¿Dónde está? ¿No lo ha subido, profe? Y me empiezan a bombardear a los correos. Si yo no te dijera nada de esto, yo no tuviera nada de esto, está claro, y tú no me dijera el contenido y no te dijera nada, oiga, profe, ¿dónde subió el material? No lo vi. Y usted no vio esta materia, va a entrar esta materia, si ahí está diciendo clarito la materia que yo te voy a preguntar. Puede que alguna de ellas no te pregunte, pero está dentro del marco regulatorio, ¿te das cuenta? Y hoy día vimos lo último, trabajo, potencia y energía mecánica, que hoy día es nuestra última clase. Entonces yo les voy a colocar, vamos a cerrar esto, para no dilatar más. Entonces, vamos a ir al área personal. Va, me salí, qué tonto. Aquí yo les voy a colocar, ahí está la nota de la simulación, entonces aquí abajito, yo después les voy a colocar aquí las notas de las simulaciones y el promedio final. Y abajito de eso, yo les voy a dar el trabajo de carácter grupal con todas las instrucciones que aparecen aquí y usted me lo hace llegar al aula ucm.cl. ¿Le parece? Chiquillos, ¿le parece o no? Sí, profe. Ya, pues, estas cosas van a tener... Un compañero pregunta para cuándo. No, pues yo le voy a explicar ahí para cuándo, yo creo que va a ser para la próxima semana. ¿Ya? Para poderlos corregir con tiempo. ¿Ya? Yo les voy a colocar ahí la fecha, así como lo hice acá, pues. Le di las fechas, te das cuenta la apertura, cierre, los integrantes en formato Word y todas las especificaciones, ¿está claro? Recuerde que uno, a través de los alumnos, trata de... Clarísimo. Claro, si tú me decís clarísimo, tú lo tenés clarísimo porque tú has asistido a mis clases y estás aquí presencialmente, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa con tus compañeros que no se han metido hace 5 o 6 clases? O hay gente que se lo hace, se mete de repente. Perdidísimos. Claro, ¿viste? Entonces, usted en su trabajo va a tener que ser una persona ordenada, porque usted va a tener que llevar a cabo una carta GAN, y la carta GAN, ¿no es cierto?, tiene tiempos y espacios. Y usted va a tener que ir cumpliendo esa carta GAN porque alguien que lo va a estar fiscalizando, que va a ser el ingeniero a cargo de, a ver, ¿cómo estamos? Y se hizo esto otro, ¿no? ¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué no se hizo? Va a tener que ser ordenadito, va a tener que hacer todas las cosas como corresponde y transparente. Siempre le digo a mis alumnos, el día de mañana si tiene su propia constructora, haga la pega, hágala con fundamento, va a ganar su dinero, pero sea transparente con el cliente. Y si usted le da ciertas especificaciones, como lo dicen los hermanos en la obra, que de repente aparece, ¿usted ve el hermano a la obra o no? Yo por lo menos lo veo, a veces. Aparece, por ejemplo, el asbesto. Aquí, ¿qué pasaría si aparece asbesto en una casa? Ya, no se preocupe, dejémoslo ahí, no hay cuestiones. Ellos no. Ellos paran la obra, salen todos de la casa, llaman a una empresa especialista y se ve que los especialistas con mascarillas, ¿cierto?, con trajes especiales, deshabilitan todo el asbesto, lo guardan en bolsa especial y eso va a un reservorio específico. Aquí tú contratas a un compadre de un compadre y saca el asbesto y ese asbesto lo bota un par de cuadras más y no lo va a dejar en el lugar que corresponde. Y eso no debe ser. Si aparece moho, también hay que tomar las precauciones del caso porque eso puede producir problemas de salud. Si hay que cambiar la instalación eléctrica, cambia la instalación eléctrica, que eso va a salir más caro, usted al cliente lo tiene que convencer y habilita la casa para estos tiempos con estas demandas energéticas. Pero eso lo tiene que hacer con un fundamento y tiene que ser ordenadito. No sé si le queda claro. Y con esto termino mi clase, chiquillos. ¿Ya? Entonces tiene que... Oiga, profe, Dígame, tiene que estar atento al aula. ¿y cuándo va a subir las notas? En la semana, pues deme un par de días, pues sí que tengo que ir a trabajar y hacer otras cosas también. Ya, profe, gracias. No es posible, no la va a tener después del 14, tengo que apurarme porque tengo que poner las notas finales, pues. Así que tiene que estar atento al aula. Pero póngame un 100, sí. Ya, ya, chao. Ya, profe, gracias.